Si todavía estás visualizando dinero todos los días, intentando imaginar abundancia con suficiente claridad, repitiendo afirmaciones para convencer a tu mente de que la riqueza llegará, hay algo que probablemente nadie te dijo todavía. Y lo curioso es que muchas personas descubren esto solamente después de años, practicando la ley de atracción con disciplina, esperanza y una enorme cantidad de esfuerzo mental. Porque durante mucho tiempo parece completamente lógico pensar que cuanto más visualices riqueza, más cerca estarás de manifestarla. Imaginar el dinero entrando, sentir la emoción del éxito antes de que ocurra, repetir pensamientos positivos hasta que la mente finalmente crea en una nueva realidad. Todo esto parece parte natural del proceso, y en cierto nivel lo es. La visualización tiene un papel importante al comienzo del camino, porque expande lo que tu mente considera posible. Permite que tu percepción se abra a realidades que antes parecían demasiado lejanas. Pero hay algo que pocas personas mencionan cuando hablan de manifestación, algo que empieza a revelarse solo después de cierto tiempo, porque llega un momento en que muchas personas comienzan a sentir una sensación extraña mientras siguen practicando estas técnicas. No es exactamente frustración, tampoco es falta de fe. Es algo más silencioso que eso, una sensación leve de cansancio interior, como si una parte del cuerpo estuviera empezando a percibir que el esfuerzo constante de intentar atraer riqueza ya no produce la misma claridad que al principio. Hace algún tiempo hablé con alguien que llevaba casi 10 años estudiando la ley de atracción. Había leído libros, escuchado audios, hecho visualizaciones cada mañana imaginando la vida que deseaba construir. Y sin embargo me dijo algo que no esperaba escuchar. Cuanto más visualizo la riqueza, más siento que todavía está lejos. Esa frase parece simple cuando la escuchas por primera vez, pero si la observas con cuidado, revela algo muy profundo sobre cómo funciona realmente el proceso de manifestación. Porque la mayoría de las personas creen que el universo responde directamente a lo que deseas. Creen que cuanto más intensamente imagines una realidad nueva, más rápido aparecerá en tu vida. Pero cuando observas con atención lo que ocurre dentro del sistema nervioso humano, empiezas a notar algo diferente. Cada vez que visualizas algo que todavía sientes separado de tu realidad actual, tu mente registra dos señales al mismo tiempo. La primera es la imagen de lo que deseas, pero la segunda señal, mucho más silenciosa, es la sensación de distancia entre tú y aquello que estás imaginando. Y el sistema nervioso es extremadamente sensible a esa segunda señal. Mientras la mente imagina abundancia, el cuerpo puede seguir sintiendo espera. Mientras repites afirmaciones de riqueza, una parte de tu identidad puede seguir percibiendo que el dinero pertenece al futuro. Y es aquí donde aparece una de las revelaciones más importantes que muchas enseñanzas espirituales dejan fuera. El universo no responde exactamente a lo que deseas. Responde a lo que tu sistema nervioso considera normal. Y cuando esta idea comienza a asentarse dentro de tu percepción, algo cambia silenciosamente. Porque entonces empiezas a notar algo curioso. Las personas que viven naturalmente en abundancia no pasan su día intentando atraer dinero. No visualizan riqueza constantemente. No repiten afirmaciones cada vez que aparece una duda. Y eso genera una pregunta muy interesante. Si ellos no están intentando atraer riqueza, ¿por qué parece que la riqueza los encuentra a ellos? La respuesta a esa pregunta abre la puerta a una etapa completamente diferente dentro del proceso de manifestación. Una etapa de la que casi nadie habla porque no se basa en hacer algo más. Se basa en algo mucho más profundo. El momento en que una persona deja de intentar atraer abundancia y comienza a convertirse en alguien para quien la abundancia ya es natural. Y si permaneces aquí un momento más, observando esta idea sin intentar resolverla demasiado rápido, puede que empieces a percibir algo interesante dentro de tu propia experiencia. Porque tal vez el objetivo nunca fue visualizar riqueza,
para que llegue. Tal vez todo el proceso siempre estuvo conduciéndote hacia algo distinto, hacia el momento en que finalmente dejas de intentar atraer abundancia y comienzas a reconocer quién eres cuando ya no te sientes separado de ella. A medida que esta idea comienza a asentarse dentro de tu percepción, algo interesante empieza a ocurrir. No sucede de forma repentina, como una revelación dramática que cambia todo en un instante. Es más bien como si una nueva manera de observar la realidad comenzara a abrirse lentamente dentro de tu mente, como cuando tus ojos se acostumbran a una habitación oscura y empiezas a distinguir formas que antes parecían invisibles. Porque durante mucho tiempo la mayoría de las enseñanzas sobre manifestación se concentraron en una sola dirección: aprender a crear imágenes mentales más claras, más intensas, más detalladas, visualizar el dinero, imaginar la vida que deseas, sentir la emoción de tener aquello que todavía no está presente, y durante una fase del camino. Todo eso tiene un propósito importante. Permite que la mente empiece a expandir su idea de lo que es posible. Permite que el cuerpo experimente sensaciones que antes parecían reservadas para un futuro distante. Pero con el tiempo aparece una observación que muchas personas comienzan a notar, aunque al principio no sepan exactamente cómo explicarla. Observan que los momentos en los que la vida fluye con mayor facilidad no siempre coinciden con los momentos en los que estaban intentando manifestar con mayor intensidad. Las oportunidades aparecen cuando estaban relajados. Las ideas surgen cuando no estaban pensando en soluciones. Las coincidencias ocurren cuando la mente estaba ocupada en otra cosa completamente distinta. Y cuando empiezas a reunir esas pequeñas observaciones, algo comienza a formar un patrón silencioso dentro de tu percepción. Un patrón que desafía suavemente la lógica inicial del proceso de manifestación. Porque si la abundancia parece aparecer con mayor facilidad cuando el esfuerzo disminuye, entonces tal vez la clave nunca fue aumentar el esfuerzo mental. Tal vez la clave siempre estuvo relacionada con algo mucho más profundo: la identidad desde la cual experimentas tu realidad. Observa algo interesante por un momento. Imagina a una persona que ha vivido durante años con una relación natural con la abundancia. No necesariamente alguien extraordinariamente rico, sino alguien para quien el dinero, las oportunidades y los recursos forman parte normal de la vida. Esa persona rara vez se despierta por la mañana pensando en cómo manifestar dinero. No necesita convencerse constantemente de que la prosperidad es posible. No necesita visualizar riqueza todos los días para creer que puede aparecer. Y la razón es simple. Dentro de su sistema nervioso, la abundancia ya pertenece al territorio de lo normal. Su identidad no está organizada alrededor de la idea de atraer riqueza. Está organizada alrededor de la certeza silenciosa de que la abundancia es una parte natural de la vida. Y cuando una persona que ha pasado años intentando manifestar riqueza comienza a notar esta diferencia, algo dentro de ella se detiene por un momento, porque surge una pregunta que no siempre aparece en los primeros pasos del camino espiritual. Si las personas que viven en abundancia no están intentando atraerla constantemente, ¿qué es exactamente lo que está creando su realidad? Esta pregunta abre una puerta muy profunda dentro del proceso de manifestación. Una puerta que muchas enseñanzas evitan explorar completamente porque no se basa en hacer algo nuevo, no se basa en aprender otra técnica y tampoco se basa en repetir más afirmaciones. Se basa en algo que al principio puede parecer desconcertante. El momento en que la manifestación deja de depender de lo que intentas hacer y comienza a depender de quién te has convertido. Porque cuando tu identidad interna deja de organizarse alrededor de la sensación de falta, algo muy interesante ocurre dentro del sistema nervioso. La búsqueda constante comienza a relajarse. La urgencia desaparece lentamente y el cuerpo empieza a experimentar una forma distinta de estabilidad interna. Una estabilidad que no proviene de controlar cada pensamiento,
proviene de reconocer algo mucho más profundo, que tal vez la abundancia nunca fue algo que necesitabas atraer hacia ti. Tal vez siempre fue algo que comienza a aparecer naturalmente cuando tu identidad deja de sentirse separada de ella. Y cuando esta comprensión empieza a asentarse dentro de tu percepción, aparece una transición muy importante dentro del proceso. Porque toda identidad que pasó años intentando controlar la realidad, eventualmente llega a un momento muy particular. Un momento donde el esfuerzo espiritual comienza a colapsar. Y curiosamente, es exactamente ahí donde comienza la etapa más profunda de la manifestación. Hay un punto muy particular al que llega casi toda persona que ha pasado suficiente tiempo intentando transformar su realidad. No aparece al principio del camino, cuando todo parece nuevo y emocionante. Aparece más adelante, cuando la mente ya ha probado muchas cosas, cuando ya ha intentado sostener pensamientos positivos, visualizar abundancia, controlar emociones y mantener una determinada vibración incluso en momentos difíciles. Y durante un tiempo, todo eso parece funcionar, al menos lo suficiente como para mantener viva la esperanza de que la realidad finalmente se reorganice. Pero lentamente comienza a aparecer una sensación muy sutil. No es derrota, tampoco es frustración. Es algo más silencioso que eso. Es la sensación de que el esfuerzo constante empieza a sentirse demasiado pesado para seguir sosteniéndolo de la misma manera. Es como si una parte de ti comenzara a preguntarse en silencio cuánto tiempo más necesita seguir intentando con la misma intensidad. Muchas personas interpretan este momento como una señal de que algo está fallando. Creen que tal vez están perdiendo disciplina o que deberían reforzar su práctica espiritual para recuperar la motivación inicial. Pero en realidad este punto no indica un retroceso. Indica exactamente lo contrario. Significa que estás acercándote a una transición profunda dentro del proceso de manifestación, porque el sistema nervioso humano no puede sostener indefinidamente una identidad que siente artificial. Puede hacerlo durante cierto tiempo, igual que un actor puede interpretar un papel durante una obra completa, pero eventualmente el cuerpo comienza a buscar algo más estable que un esfuerzo mental constante. Y es justo aquí donde ocurre algo muy interesante. El esfuerzo espiritual comienza a colapsar. No como un fracaso, sino como una liberación gradual. Mientras esto sucede, empiezas a notar pequeños cambios en tu experiencia interna. La respiración se vuelve más profunda. Los hombros dejan de sostener la tensión que antes acompañaba cada intento de controlar la mente. Incluso los pensamientos pierden parte de la urgencia que antes parecía necesaria para mantener activa la manifestación. Y dentro de ese espacio aparece una observación muy reveladora. Empiezas a recordar que algunos de los momentos más fluidos de tu vida no ocurrieron cuando estabas intentando manifestar con mayor intensidad. Las oportunidades aparecieron cuando estabas relajado. Las ideas surgieron cuando dejaste de forzar respuestas. Las coincidencias ocurrieron cuando tu mente estaba ocupada en otra cosa. Al principio estas observaciones parecen pequeñas, casi insignificantes, pero cuando comienzas a reunirlas, forman un patrón muy claro. Un patrón que sugiere algo que muchas personas tardan años en comprender. La abundancia no responde al nivel de esfuerzo que aplicas para atraerla. Responde al estado natural de tu identidad. Y cuando el esfuerzo espiritual finalmente comienza a disolverse, queda algo muy interesante en el espacio que antes ocupaba esa tensión constante. No es vacío, no es apatía, es más bien una sensación de silencio interior, donde por primera vez puedes observar quién eres cuando ya no estás intentando convertirte en alguien diferente. En ese silencio surge lentamente una pregunta que cambia por completo la forma en que entiendes la manifestación. Si dejo de intentar atraer riqueza, ¿quién soy realmente? Y la respuesta comienza a revelarse poco a poco, porque detrás de todos los intentos, detrás de todas las técnicas, siempre existió una versión de ti que no estaba intentando manifestar nada.
Una versión que simplemente existía. Y curiosamente, esa versión parece sentirse mucho más cerca de la abundancia que cualquier esfuerzo que hayas hecho antes. Pero para reconocer completamente esa identidad, algo más debe ocurrir dentro de tu percepción. Porque el verdadero cambio de la manifestación no ocurre cuando intentas atraer algo nuevo. Ocurre cuando tu identidad finalmente se reorganiza alrededor de una verdad muy simple. La abundancia deja de ser algo que estás buscando y comienza a convertirse en algo que responde naturalmente a quien ya te has convertido. Cuando el esfuerzo espiritual finalmente comienza a disolverse, algo muy interesante aparece en el espacio que queda. Durante mucho tiempo, parecía que todo dependía de hacer algo más. Pensar mejor, visualizar con mayor claridad, repetir afirmaciones con más convicción, controlar cada emoción para mantener una vibración determinada. Pero cuando esa tensión interna empieza a relajarse, el cuerpo descubre una sensación completamente diferente. Una sensación que no proviene de intentar cambiar la realidad. Proviene de permitir que la percepción se reorganice lentamente desde dentro. Y en ese momento surge una comprensión que al principio puede parecer demasiado simple para ser la clave de algo que has buscado durante tanto tiempo. Porque la mente está acostumbrada a pensar que los grandes cambios requieren técnicas complejas. Pero lo que empieza a revelarse aquí no es una nueva técnica. Es un cambio silencioso en la forma en que te percibes a ti mismo dentro de la realidad. Durante años, tal vez sin darte cuenta, tu identidad interna se organizó alrededor de una idea muy específica, la idea de alguien que está intentando atraer riqueza. Esa identidad parecía natural, porque todo el proceso espiritual estaba orientado en esa dirección. Visualizar para atraer, afirmar para atraer, elevar la vibración para atraer. Cada práctica reforzaba la sensación de que la abundancia estaba en algún lugar hacia adelante, esperando que algo dentro de ti alcanzara finalmente el nivel correcto. Pero cuando el esfuerzo comienza a desaparecer, algo muy curioso empieza a hacerse visible. Te das cuenta de que las personas que viven naturalmente en abundancia no están intentando atraerla constantemente. No pasan el día imaginando dinero. No repiten afirmaciones cada vez que aparece una duda. No están tratando de convencer a la realidad de que algo debe suceder. Y esto revela algo profundamente importante. La abundancia no es el resultado de un esfuerzo mental constante. Es el reflejo de una identidad estabilizada, una identidad que ya considera la prosperidad como parte natural de su experiencia. Cuando esta idea empieza a asentarse dentro de tu percepción, aparece una pregunta muy poderosa, una pregunta que cambia completamente el enfoque de la manifestación. En lugar de preguntarte cómo atraer riqueza, empiezas a preguntarte algo mucho más profundo. ¿Quién sería yo si la abundancia ya fuera normal en mi vida? Esta pregunta no busca una respuesta inmediata de la mente. Su efecto más profundo ocurre cuando permanece abierta dentro de tu percepción. Porque mientras la observas, algo dentro de tu sistema nervioso empieza a explorar una posibilidad completamente distinta. La posibilidad de que exista una versión de ti que no necesita visualizar riqueza constantemente para sentir que la abundancia forma parte de su realidad. Una versión que toma decisiones desde la calma en lugar de la urgencia. Una versión que observa oportunidades sin la presión de que cada una de ellas deba cambiar su vida inmediatamente. Una versión que ya no siente que el dinero es algo distante que debe ser perseguido. Y lo más interesante es que esta identidad no necesita ser creada desde cero. En realidad ya la has experimentado antes, tal vez en momentos breves de tu vida. Momentos en los que estabas completamente relajado. Momentos en los que no estabas pensando en manifestar nada. Momentos en los que simplemente estabas presente. Y curiosamente, muchas veces fue precisamente en esos momentos cuando algo inesperado apareció en tu realidad. Una oportunidad, una conversación, una coincidencia que terminó cambiando algo importante.
Esos momentos contienen una pista silenciosa sobre cómo funciona realmente la abundancia, porque en esos instantes no estabas intentando atraer nada. Simplemente estabas siendo una versión de ti que no sentía separación entre su vida actual y las posibilidades que podían aparecer. Y cuando empiezas a reconocer esto con mayor claridad, algo cambia profundamente en tu relación con la manifestación. La abundancia deja de parecer algo que necesita ser creada con esfuerzo. Comienza a sentirse como algo que responde naturalmente a la identidad que has empezado a habitar. Pero incluso después de reconocer este cambio, aún queda una última comprensión por integrar. Una comprensión final que transforma completamente la forma en que miras la riqueza, la manifestación y tu lugar dentro de ese proceso. Porque la etapa final de este camino no consiste en aprender algo nuevo, consiste en recordar algo que siempre estuvo ahí. Cuando esta comprensión comienza a sentarse profundamente dentro de tu percepción, algo muy curioso empieza a cambiar en la manera en que experimentas tu vida cotidiana. No es un cambio repentino ni dramático que transforme todo de un día para otro. Es algo mucho más sutil que eso. Es como si tu sistema nervioso empezara a reconocer lentamente una nueva forma de estabilidad interna. Durante mucho tiempo, tu mente estuvo acostumbrada a evaluar cada situación desde una pregunta silenciosa. ¿Esto me acerca o me aleja de lo que deseo manifestar? Cada oportunidad parecía tener un peso enorme, como si cada decisión tuviera que determinar si finalmente llegarías a la abundancia que buscabas. Pero cuando tu identidad comienza a reorganizarse alrededor de una percepción diferente de sí misma, esa presión empieza a desaparecer lentamente. De repente ya no sientes que cada momento tenga que producir un resultado inmediato. Ya no sientes que la prosperidad esté siempre en algún lugar hacia adelante, esperando que hagas algo más para alcanzarla. En lugar de eso, comienza a aparecer una sensación más tranquila, una estabilidad que no depende de que algo externo cambie rápidamente para sentirse real. Y es aquí donde muchas personas empiezan a notar algo que antes parecía imposible de explicar. Las oportunidades comienzan a aparecer con más naturalidad. Las decisiones se sienten más claras. Las coincidencias empiezan a organizarse de maneras inesperadas. No porque estés intentando manifestarlas con mayor intensidad, sino porque tu identidad interna ha dejado de enviar constantemente la señal de búsqueda. Cuando el sistema nervioso deja de emitir urgencia, la realidad responde de manera diferente. Durante años la mente creyó que la clave era desear con más fuerza, pero ahora puedes notar algo distinto. La abundancia no responde a la intensidad del deseo, responde a la estabilidad de la identidad. Cuando tu identidad deja de organizarse alrededor de la idea de falta, el entorno empieza a reflejar esa coherencia interna. Las personas adecuadas aparecen con mayor facilidad. Las ideas que antes parecían difíciles comienzan a surgir con claridad. Incluso la relación con el dinero cambia profundamente. El dinero deja de sentirse como algo distante que debe ser perseguido. Comienza a sentirse como algo que circula con mayor naturalidad dentro de tu vida. Este cambio produce una sensación de libertad que muchas personas nunca habían experimentado antes. No es la libertad que proviene de alcanzar una cantidad específica de dinero. Es una libertad más profunda que eso. Es la libertad de saber que tu estabilidad interior ya no depende de que algo ocurra mañana para sentirse real hoy. Y cuando esta estabilidad comienza a integrarse completamente, aparece una comprensión final. Comprendes que durante años creíste que estabas intentando crear una nueva realidad, pero en realidad estabas atravesando un proceso mucho más profundo. Un proceso donde cada intento, cada técnica y cada visualización te estaban conduciendo lentamente hacia este momento. El momento en que finalmente dejas de intentar atraer la abundancia y comienzas a permitir que la abundancia responda naturalmente a quien te has convertido. Porque cuando tu identidad deja de sentirse separada de la prosperidad,
algo muy simple empieza a suceder. La realidad comienza a alinearse con esa certeza, no por esfuerzo, no por control, sino porque tu identidad finalmente se ha estabilizado en la frecuencia, donde la abundancia ya no necesita ser perseguida. Y cuando eso ocurre, incluso si tu vida exterior todavía está reorganizándose paso a paso, algo dentro de ti ya ha cambiado de forma irreversible. La urgencia desaparece, el miedo pierde fuerza, la búsqueda constante se detiene, y en su lugar aparece una sensación profunda de confianza, la sensación de que la abundancia no es algo que estás esperando, es algo que comienza a reflejarse naturalmente cuando finalmente recuerdas quién eres, cuando ya no te sientes separado de ella. Y cuando una persona llega a este punto del camino, algo dentro de su percepción comienza a reorganizar completamente la manera en que entiende todo lo que ocurrió antes. Durante mucho tiempo, parecía que cada técnica, cada afirmación y cada visualización eran herramientas indispensables para atraer una realidad diferente. Y en cierto sentido lo fueron, porque cada una de esas prácticas ayudó a expandir los límites de lo que tu mente creía posible. Te enseñaron a imaginar más allá de lo que antes considerabas real. Te permitieron sentir, aunque fuera por momentos, la posibilidad de una vida distinta. Pero ahora, observando el camino con una perspectiva más amplia, puedes notar algo que antes era difícil de ver. Cada una de esas etapas estaba conduciéndote lentamente hacia este momento. El momento en que finalmente comprendes que ninguna técnica fue creada para sostenerse para siempre. Fueron puertas que se abren solo el tiempo suficiente para que atravieses hacia una percepción diferente de ti mismo. Porque la verdad más profunda sobre la manifestación rara vez se explica de forma directa, tal vez porque parece demasiado simple cuando se observa desde fuera, pero cuando realmente se siente desde dentro, produce una transformación profunda en la forma en que experimentas tu realidad. La abundancia nunca respondió únicamente a lo que imaginabas. Respondía a quien creías ser mientras imaginabas. Durante años, la mente intentó construir imágenes de riqueza, esperando que la realidad terminara reflejándolas. Pero ahora puedes percibir algo diferente. Puedes notar que cada vez que tu identidad se sentía separada de esa abundancia, la mente tenía que trabajar mucho más para sostener la visualización. Había una sensación constante de esfuerzo, como si tuvieras que convencer al mundo de que algo debía suceder. Pero cuando esa sensación de separación desaparece, incluso ligeramente, la relación con la realidad cambia de manera inmediata. Ya no sientes que estás esperando que algo llegue. Ya no sientes que necesitas controlar cada pensamiento para mantener la manifestación activa. Y lo más interesante es que cuando esa presión desaparece, muchas de las cosas que antes parecían difíciles comienzan a reorganizarse con una naturalidad inesperada. No porque hayas descubierto una técnica secreta, sino porque finalmente dejaste de operar desde la identidad que sentía que la abundancia estaba lejos. En ese momento comprendes algo profundamente liberador. Comprendes que la etapa final de la manifestación nunca fue visualizar más intensamente, nunca fue repetir más afirmaciones, nunca fue intentar elevar la vibración con mayor esfuerzo. La etapa final siempre fue esta, el momento en que la identidad deja de intentar atraer riqueza, porque ya no se percibe separada de ella. Y cuando esto ocurre, incluso si tu vida exterior todavía está reorganizándose poco a poco, algo dentro de ti ya ha cambiado de manera irreversible. El miedo pierde fuerza, la urgencia desaparece, la comparación con otros deja de ser relevante. Y en lugar de todo eso, aparece una estabilidad tranquila, una sensación de confianza que no depende de lo que ocurra mañana para sentirse real hoy. Desde ese lugar, las decisiones se toman con claridad. Las oportunidades se reconocen con mayor facilidad. Las coincidencias parecen multiplicarse. Y poco a poco, la vida comienza a reflejar esa coherencia interna de una forma que antes parecía difícil de explicar.
Porque cuando una persona deja de intentar atraer la abundancia y comienza a vivir desde la identidad, que ya no se siente separada de ella, algo muy simple comienza a suceder. La realidad empieza a alinearse con esa certeza, no por obligación, no por esfuerzo, sino porque la identidad finalmente ha encontrado su lugar dentro del flujo natural de la abundancia. Y tal vez ahora, mientras observas tu propio camino con una nueva claridad, puedas reconocer algo que antes pasaba desapercibido, que cada intento, cada duda y cada búsqueda que viviste no fueron errores. Fueron simplemente las etapas necesarias para llegar a este punto. El punto en el que ya no necesitas visualizar más, porque finalmente estás empezando a convertirte en la persona que ya no necesita hacerlo. Y cuando esa identidad se estabiliza completamente, la abundancia deja de ser algo que persigues. Se convierte en algo que simplemente responde a quien ya eres.